En el día de hoy vamos a continuar hablando del Código de Ética para Analistas de Conducta y específicamente vamos a estar hablando de la sección 3 del Código de Ética. Déjenme saber por ahí si ven el PowerPoint, pero si no lo ven, pues no importa, abren el Código de Ética en la sección 3 y aquí lo único que dice es lo mismo que dice ahí. Gracias a los que han contestado. Ok, en primer lugar, a ver si lo puedo poner un poquito más grande, pero sí, yo creo que está bien. En primer lugar, vamos a verlo como mismo hemos visto los anteriores. Como ha visto los anteriores, eh, uno por uno. ¿Ok? Entonces, en primer lugar tenemos el 3.01. El 3.01, ¿qué dice? El 3. Ok. Dice, responsabilidad con los clientes. Entonces siempre, pues, aquí no lo está, pero si abren el código de ética, ustedes lo pueden ver. Dice, entre paréntesis, pues, ¿con qué otros artículos del código está relacionado ese, ese artículo? En este caso, si tienen abierto la página donde está el código de ética, este artículo está relacionado con el 1.03 y también mm, con el 2.01. Entonces, vamos a leer lo que dice. Dice acá, no lo voy a leer completo porque la otra vez lo estuve leyendo completo y perdí mucho tiempo. So, voy a leer los aspectos principales de ese artículo. Responsabilidad con los clientes. Dice aquí que los analistas actuamos en el mejor interés de los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las decisiones que nosotros como analistas vamos a tomar tienen que centrarse esas decisiones en lo que realmente beneficia a nuestro cliente, no en lo que nos resulta más cómodo a nosotros, no en lo que sea más conveniente para nosotros como profesionales, no en lo que sea más rápido. Tampoco vamos a hacer algo porque le beneficie a la agencia para la cual estamos trabajando, ni porque le beneficie a los padres o tal vez a los maestros de ese niño. Nosotros como analistas siempre tenemos que considerar primero el bienestar de esos clientes, su progreso, es decir, que ellos sean los que, eh, ok, disculpa. Reina pregunta que es su primera clase, ¿se mandaría el link correcto? Sí, lo que pasa es que vamos por la tercera sesión del código de ética, después te vamos, es decir, estamos explicando el código de ética para analistas y después te voy a recomendar que veas las secciones uno y 2. Lo voy a anotar aquí. Entonces, quiere decir que, pues, estamos diciendo que como profesionales vamos a poner en primer lugar el interés de nuestro cliente, es decir, su dignidad, su bienestar, su progreso. Y bueno, eso pudiera tener como consecuencia que tenemos que, pues tal vez en alguna ocasión, hacer alguna conversación o tener alguna conversación difícil con alguna persona o con la familia. Un ejemplo, supongamos que hay una mamá o un papá que quiere que tú uses, por ejemplo, castigo, no sé, time out, porque ella eso le funciona con ese niño. Pues en este caso tú pudieras explicarle a la mamá que esa práctica, pues ella como madre la pudiera hacer, pero que no.
es una práctica que nosotros hacemos como primera opción porque tiene pues ciertas implicaciones éticas y que vamos primeramente a usar un plan con procedimientos que son positivos y no restrictos, basados en reforzamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar primero en mejor interés del cliente y no en mejor interés de la mamá. Tal vez la mamá sabe que ese procedimiento es bueno porque le ha dado resultado a ella, pero nosotros tenemos que pensar primeramente en los clientes y por tanto tenemos que proponer una alternativa que sea pues ética. Entonces dice ahí también en el 3.01 que toman medidas, ¿ves? Taking appropriate steps. Tomamos medidas para apoyar los derechos de los clientes, maximizar los beneficios y no hacer daño. So, se parece un poco a lo que dice la declaración anterior, pero no te puedes quedar solo en que actúas en el mejor interés de los clientes, sino que vas además a tomar los pasos apropiados para hacerlo. Es decir, apoyar los derechos es defender los derechos del cliente, no solamente actuar en el mejor beneficio de ellos, sino defender sus derechos, apoyar sus derechos a recibir pues servicios que sean pues de todo tipo pues apropiado para ellos, ¿no? Respetuosos, culturalmente apropiados, que no haya discriminación. Entonces, maximizar. ¿Qué quiere decir maximizar? Bueno, maximizar lo que quiere decir es que nos tenemos que asegurar que esas intervenciones producen el mayor beneficio, el mejor cambio posible en la vida de ese cliente. Y bueno, no hacer daño, no hacer daño, ¿qué sería? Bueno, no hacer daño implicaría pues no, pues, o más bien evitar prácticas que sean poco seguras, que pudieran causar daño, que pudieran pues provocar, por ejemplo, efectos secundarios físicos o efectos secundarios emocionales o que violen los derechos de esa persona. O vamos a suponer mm, que estoy actuando en el mejor interés del cliente. Ya usé todos los procedimientos que tenía que usar positivos y pues no me quedó más remedio que usar castigo. Y usar castigos en el mejor interés de este cliente en particular en este momento. Ahora bien, ahí yo estaría actuando en el mejor interés del cliente, pero además tengo que tomar los pasos apropiados para proteger o apoyar sus derechos durante ese proceso. ¿Ven? So, que el mejor interés del cliente pudiera implicar el uso de un procedimiento restricto, pero si estoy usando un procedimiento restricto, tengo que estar atento a revisar los datos, a estar pues más en función de cómo se está aplicando ese procedimiento para pues dar entrenamiento adicional a las personas que lo están aplicando o modificar el plan según sea necesario. No tenemos que, de todas maneras, estar pendientes de maximizar los beneficios y, pues, evitar el daño. Dice aquí, en la última oración, que los analistas conocen y cumplen. ¿Con qué cosas? Con las leyes y regulaciones relacionadas con eh, los requerimientos de reporte mandatorio. ¿Qué quiere esto decir? Como analistas, nosotros somos algo que se llama mandatory reporter. Mandatory reporters. Estamos obligados a, pues, reportar cualquier, pues, cualquier sospecha de abuso o negligencia
de nuestros clientes. Y lo que quiere decir esta oración es que tenemos que conocer esas leyes que nos aplican a nosotros, leyes que pueden ser locales. No es lo mismo las leyes de la Florida que las de otros estados con relación a esto. Por ejemplo, no es el mismo número de teléfono que tienes que llamar. Por tanto, tienes que conocer cuáles son las leyes estatales, también las leyes federales relacionadas con, por ejemplo, la protección infantil, el abuso, la negligencia, cualquier situación que ponga en riesgo a nuestros clientes. Es decir, que si un analista sospecha que un cliente está siendo maltratado, abusado o está sencillamente en negligencia, pues tenemos la obligación legal y ética de reportarlo a las autoridades competentes. Vamos al 3.02 que está en la misma diapositiva. Identificación de las partes interesadas. Esta palabra stakeholder quiere decir partes interesadas. No sé, creo que anteriormente les había explicado lo que quiere decir. Stakeholder es toda persona que se beneficia directa o indirectamente de la conducta del cliente principal de nuestro servicio o de los resultados del tratamiento. Entonces, los analistas de conducta tenemos que identificar a las partes interesadas, es decir, tenemos que determinar con claridad quiénes son las personas que están directa o indirectamente involucradas en los servicios de ese cliente. Es decir, no es solamente el cliente a quien tenemos que tener claro pues, quién es, sino también otras personas, como por ejemplo, quiénes toman decisiones con relación a pues, la vida de lo que recibe en su vida el cliente, los servicios que reciben, los que van a participar en la implementación del plan, los que deberían apoyar en la implementación del plan. Por ejemplo, si estás trabajando con un niño en una escuela, pues las partes interesadas pudieran ser, gracias, las partes interesadas pudieran ser, pues los padres, pero también pudieran ser los maestros o alguna otra, pues, terapista que trabaje ahí con ese niño. O tal vez haya que compartir en algún momento información con estas personas. O tendremos que firmar determinados documentos, o hay personas que hay que hablarles de la pues, actualización del progreso, etc. Dice aquí que en este 3.02 que tenemos que identificar también nuestras obligaciones relativas con cada parte. Quiere decir que nosotros tenemos responsabilidades con todo el mundo, no solamente con el cliente principal de nuestro servicio. Por ejemplo, si es un menor, nosotros tenemos responsabilidad con ese menor, pero también tenemos responsabilidad, por ejemplo, con sus padres. Tenemos que actuar siempre, pues, con transparencia, pues, dejando claro pues, si son además de los padres otros stakeholders, como por ejemplo, pues, maestro, el principal de la escuela o otros terapistas, pues tenemos que dejar claro a cada uno qué tipo de información y qué tipo de obligación tenemos con cada uno de ellos. O, por ejemplo, como BCBA, podemos tener la obligación de informarle a los padres del progreso de ese niño, pero no necesariamente tenemos que informarle eso mismo a los maestros. ¿Entiendes? Entonces, a lo mejor a los maestros, pues lo que vamos a informarle es que no le podemos decir nada sin consentimiento informado. O vamos a, la responsabilidad nuestra con ellos es pues compartir información necesaria si los padres lo autorizan, cosas así, ¿ves? O pudiera ser que una obligación del BCBA sea, por ejemplo, seguir las políticas de la escuela. Porque si no cumples las políticas de la escuela, pues no puedes entrar o no puedes hacer lo que dicen ahí, ¿no? Pero siempre, pues, poniendo en primer lugar los intereses del cliente, ¿no? Y por supuesto,
pues asegurándonos que estamos cumpliendo con los principios éticos de nuestra profesión, porque un requerimiento del colegio que viole el código de ética para los BCBA, pues nosotros no deberíamos cumplirlo, tendríamos que hablar con esas personas y explicarles pues nuestra posición con relación a eso y hay que llegar a un acuerdo que beneficie ambas partes. Y dice la última oración que tenemos que documentar y comunicar esas obligaciones al comienzo. Es decir, que no es a la mitad del servicio ni al final ni cuando aparezca un problema. Eso tiene que ser cuando comenzamos el servicio. Eso tenemos que dejarlo, no sé si lo dice aquí, pero aparentemente es por escrito, porque si dice documentamos, entonces hay que escribirlo, ¿no es verdad? Porque documentar viene, la palabra documentar de documento y documento no creo que sea oral, tiene que ser escrito, ¿verdad? Como, al comenzar los servicios, entonces podemos crear un documento, pues, y entregárselo tal vez a cada una de las partes en una especie de reunión inicial o algo así, donde se le explica a cada cual, pues, si va a ser informado sobre el progreso o no, cómo se va a proteger la información confidencial, cómo se manejarán los reportes, no sé, las cosas las obligaciones que debas tener con cada uno de ellos. Primero tienes que saber quiénes son. Vamos al siguiente, que es el 3.03. El 3.03 se titula Aceptar clientes o aceptando clientes. Dice aquí que los analistas aceptamos clientes cuyos servicios, si solamente aceptamos clientes cuyos servicios solicitados, si los servicios que están pidiendo están dentro de los límites de su competencia y los recursos disponibles. Entonces, ¿qué significa esta oración? Bueno, significa que los analistas de conducta solamente podemos aceptar casos para trabajar con ellos y mejorar su conducta si tenemos la formación, la experiencia, lo que habíamos visto que era scope of competence en los anteriores artículos, el 1.05 y el 1.06, si mal no recuerdo. No basta con que nos asignen un cliente, nos tenemos que asegurar de que estamos preparados para trabajar con ese cliente, que tenemos la formación, que tenemos la experiencia y también en este caso que tenemos, dice aquí, los recursos necesarios o los recursos disponibles. Y ellos te ponen unos ejemplos. Dice aquí que los recursos disponibles son tiempo y capacidad para case supervision, es decir, para la supervisión de ese caso, para estar atento del progreso de ese caso. Y el staffing, las personas, tienes por ejemplo el RBT que va a trabajar contigo o algo así. Tienes que tener, además, asegurar los recursos disponibles. El tiempo es un recurso disponible. Si tú tienes, por ejemplo, ya 15 clientes y no puedes trabajar con más ninguno, o tienes 20 y no tienes más espacio para trabajar con más ninguno, pues eso es uno de los requisitos que tienes que tener en cuenta para aceptar ese cliente. Es decir, es tu decisión aceptar a un cliente, no es mandatorio aceptar a un cliente, solamente debes aceptarlo si tienes la formación, la experiencia, los recursos necesarios también, como por ejemplo el tiempo. No basta que tengas un título, no basta que tengas la certificación, tienes que tener conocimientos específicos sobre, por ejemplo, ese tipo de conducta, ese tipo de población o sobre el tipo de intervención que se necesita usar con ese cliente. Y bueno, lo que les decía, tiempo y
personal suficiente para garantizar una supervisión aceptable de ese caso y, por supuesto, dar servicios de mm, calidad. Entonces dice aquí, cuando tiene que hacerlo, esa es la segunda oración, cuando tiene que hacerlo de todas maneras. Fíjense, aquí el board entiende que en ocasiones vamos a tener que trabajar con clientes para los cuales no estamos totalmente preparados. Y número dos, no tenemos pues los recursos disponibles. Tal vez no tienes suficiente tiempo para aceptarlo, pero te dicen, mira, tienes que empezar a trabajar con ese cliente porque no hay más nadie, tú eres la única persona que está preparada aquí y necesitas ese cliente que empieces a trabajar y empieces ya. Y hay como una presión por la agencia para que tú tomes a ese cliente. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Desde el punto de vista ético para el board. Dice aquí que tienes que tomar las medidas adecuadas para discutir y resolver. Dice aquí, tu preocupación con las partes relevantes. Es decir, si tú te ves presionado o obligado a aceptar un caso que está fuera de tu competencia o que no tienes los recursos, tienes que comunicarle a las partes correspondientes, por ejemplo, a esa misma persona que te lo está asignando en la agencia o a tu supervisor o a quien te está contratando, no sé, a alguien, eh, tu preocupación, incluso también a los padres. Tienes que decirle, pues, las cosas como son, el tiempo que dispones y esto demuestra tu, pues, más bien tu disposición de proteger la calidad de los servicios y tu responsabilidad ética. Y por último dice, pues, y esta oración, como les había pues dicho anteriormente, está generalmente en casi todos los artículos del código, documentar lo que haces. Entonces, si se te da esta situación, tienes que documentar las acciones que tomas en una circunstancia como esta y los resultados que se logran. Porque dice aquí eventual outcomes. So, ¿qué fue lo que resolviste? Si resolviste algo. Tienes que dejar evidencia de las conversaciones que has hecho. Puede ser un email que enviaste, lo imprimes, lo tienes ahí guardado o lo tienes en PDF guardado. Lo que te hayan dicho, lo que tú hayas contestado, las decisiones que se hayan tomado en situaciones como estas en las cuales tú no tienes la capacidad, ni la competencia, ni el tiempo, etcétera. So, ¿para qué? Para que tú puedas demostrar que actuaste de manera ética, de manera responsable en una situación como esta. Entonces, vamos al 3.04. Dice acuerdo de servicios. Okay. Los analistas, los BCBA, nos tenemos que asegurar que existe un acuerdo de servicios firmado con el cliente y o las partes interesadas. Porque ustedes saben que a veces no firma el cliente. Si es un niño pequeño, pues no lo firma él, firma a sus padres. Por eso dice y o. So, antes de comenzar la intervención, tenemos que asegurarnos, antes de hacer cualquier cosa, dice before implementing services, antes de hacer cualquier servicio, pues las condiciones de ese servicio tienen que ser establecidas por escrito y dice aquí firmadas. Esto no lo decía antes en el código, ahora lo dice. Tiene que haber como una firma, un garabato de pues la persona con la cual tú estás haciendo ese acuerdo. Por tanto, tienes que tener prueba de eso. Ese acuerdo en realidad pues es como una formalización de la relación profesional y por supuesto que evita malentendidos. ¿Por qué? Porque detalla las responsabilidades de pues cada parte. No se están refiriendo aquí al plan de conducta. Aquí se están refiriendo a un service agreement.
un acuerdo de servicio. ¿Qué es lo que tú vas a hacer como BCBA en este caso? ¿Qué es lo que va a hacer, por ejemplo, el RBT? ¿Qué servicios ustedes van a brindar? Por ejemplo, la frecuencia de las sesiones, los objetivos de tratamiento, las responsabilidades tuyas como BCBA. Tal vez se incluye ahí, pues, los honorarios que se van a cobrar en caso de que estés cobrándole tú directamente a los padres, y no sea a través de una agencia, a lo mejor la política de cancelación, con qué tiempo te deben avisar si van a cancelar una cita. So, algo así como dejar claro las expectativas, ¿no? Por escrito. Entonces, ¿qué debe incluir? Según este artículo del código, ¿qué debe incluir este, eh, este acuerdo? Miren, aquí está listado lo que debe incluir. Dice, las responsabilidades de todas las partes. Son no solamente las responsabilidades del BCBA, sino también las responsabilidades del padre, por ejemplo. O tiene que incluir el alcance de los servicios que se van a proporcionar, las obligaciones del analista según el código de ética, los procedimientos para presentar quejas sobre las prácticas profesionales del analista. Miren eso. Es decir, que tú le tienes que decir también a los padres o a los clientes en sentido general cómo ellos pueden quejarse de ti, si no les gusta tu trabajo o si tú haces algo incorrecto. Eso es una cosa, pues es poco común que las personas lo hagan, ¿no? Porque a nadie le gusta que se quejen, que se quejen de uno y mucho menos tú le vas a darle a la gente la idea y la línea de por dónde quejarse. Pero eso es lo que espera el board de nosotros. Espera que nosotros le digamos qué pueden hacer si tienen alguna queja nuestra. Un ejemplo de responsabilidades, por ejemplo, de los padres puede ser que ellos deban garantizar la asistencia del niño, por ejemplo, a las sesiones, eh, que participen en los entrenamientos a los padres, porque se le va a dar entrenamiento a los padres. El BCBA, por ejemplo, una de las responsabilidades pudiera ser, pues, hacer una evaluación de la conducta de ese cliente, diseñar un plan de intervención, supervisar a la persona que lo esté implementando, evaluar el el desempeño, ¿no? O más bien, pues el progreso, evaluar el progreso del cliente, ajustar el plan de intervención si es necesario. Y bueno, como les decía, también tiene que incluir los pasos que deben seguir los padres si quieren, pues, quejarse. Si quieren quejarse el, eh, de cómo actúa el cliente. Dice aquí en la otra, a ver. Sí, en la otra oración que está ya bien más abajo, es un poco más abajo, dice, los analistas o they que se quiere decir BCBA o BCABA, actualizan los acuerdos de servicio según sea necesario o según lo pidan las partes relevantes. O sea, por ejemplo, supongamos que la persona o la institución que está pagando por este servicio solicita, no sé, una modificación en la cantidad de horas aprobadas, de aprueba menos horas, o el cliente se muda más lejos de, de donde el analista normalmente lo veía, pues tal vez se requiere ajustar el formato de los servicios y en este caso, pues es responsabilidad del BCBA actualizar el acuerdo de servicio para reflejar esos cambios. So, que tenemos que no solamente hacer un acuerdo, sino que actualizarlo según sea necesario. Y por último, dice aquí que si estos agreements son actualizados, tienen que ser revisados y vueltos a firmar, ¿ve? Y firmados. O no es que se actualizó y ya, ¿no?
sino que pues hay que firmarlo otra vez para que se confirme que entendieron y aceptaron esos cambios antes de implementar. ¿Con quién pudieran quejarse, pues, los padres o qué opciones tú pudieras darle para que se quejen de ti? Bueno, se pueden quejar con tu empleador, con las autoridades, no sé, apropiadas, o se pueden quejar con el board. Tú le puedes dar las opciones. El 3.05 dice, es de acuerdos financieros. Antes de comenzar el servicio, bueno, ustedes lo leen completo ahí. Lo importante que dice ahí que hay que hacer es documentar las prácticas, ¿ve? Document es documentar las prácticas de compensación y facturación. Quiere decir que tienes que dejar claramente por escrito cuánto tú vas a cobrar por tus servicios, cómo se va a realizar la facturación, cuáles son las condiciones de pago. ¿Esto por qué lo ponen aquí? Porque en ocasiones el mismo analista es el que cobra por los servicios. Supongamos que tú vas a un médico y tú no tienes seguro médico y tú vas a pagar por ese servicio a ese doctor, pues ellos te van a decir por escrito cuánto te cobran, te dan un recibo, etcétera, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que explicarle con tiempo a las personas, no después que le demos el servicio. Es decir, no es que como cuando tú vas a dental a veces que primero te hacen unas cuantas cosas y después te dicen cuánto costó. No, tiene que ser al revés. Tienen que decirte primero lo que va a costar y después si la persona acepta, entonces se cobra, ¿no? Así es como debe ser. O en este caso tienes que hacer lo mismo. ¿Quién pues va a ser el responsable de los pagos tal vez? Los plazos que vas a darle para pagar. Las políticas para cancelar los servicios, etcétera. Y dice aquí, es decir, esto es súper importante, ¿por qué? Porque muestra transparencia, ¿no? De parte del analista. Y dice aquí, los servicios pro bono y de trueque. Eso de barter no es de nada de... Lo que quiere decir es trueque. Trueque o canje, canjear. Los pro bono son servicios gratuitos. O pro bono significa que el analista ofrece servicios gratuitos, es gratis, free, y de trueque. Esto es lo que se está refiriendo el BOAR a intercambiar servicios por otro tipo de compensación que no sea dinero, ¿no? Pueden ser, el trueque puede ser que tú estés canjeando los servicios analíticos conductuales por algún bien o algún favor. En este caso, si se hacen este tipo de servicio, tiene que ser bajo un acuerdo de servicio y tiene que estar cumpliendo el código. Eso quiere decir que sí se puede hacer, ¿no? Pero tiene que quedar documentado. O, por ejemplo, un niño que pierde el seguro médico, un analista pudiera darle algún servicio gratuito por un tiempo determinado si lo quiere dar. Eso no es mandatorio, pero tiene que igual quedar en un acuerdo formal. Eso es importante porque no es que después esos padres te deben un favor a ti. Tú lo estás haciendo o como un servicio pro bono que quieres, ¿no? O pues un ejemplo de trueque pudiera ser, supongamos que el padre pues da un determinado servicio, no sé, hace páginas web y tú y te va y te cobra tanto y tú y que tiene un niño con autismo y no tiene pues dinero para pagar. Recuerden que esto tienen que ser muy cuidadosos porque puede aparecer una relación múltiple, ¿no? Y aparecer conflicto de intereses. Pero en circunstancias especiales, si la persona pues no tiene determinadas condiciones, no tiene seguro, no sé qué, ¿ves? Pues puedes hacer un
eh, un acuerdo de servicio y pues explicar bien en un contrato claro, pues cuáles van a ser las condiciones, que el intercambio no debería pues interferir la calidad del servicio, no debería ser pues beneficioso para una de las partes solamente o más beneficioso para una parte que para la otra. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Eso se le llama trueque o eh, pro bono, barter. Tienen que buscar las palabras que son como similares o más bien sinónimos, porque a veces el BOAR usa sinónimos. Dice el 3.06, consultar con otros proveedores. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos por el asunto de la confidencialidad. Dice acá, los BCBA organizan consultas apropiadas y hacen referidos a otros proveedores en el mejor interés de los clientes. Un analista, pues, puede ser que en algún momento necesite realizar una consulta con otro profesional. Pudiera beneficiarse el analista o el otro profesional de la información que tienen y eso no está en contra del código. Es bueno tratar de ofrecer un servicio pues más completo, más efectivo, por supuesto sin salirnos de nuestros límites, ¿no? Y cumpliendo con el código de ética, pidiendo el consentimiento informado, etcétera. Entonces, y también dice acá referidos. También podemos hacer referidos a otras personas en el mejor interés de los clientes. Si nosotros creemos que, entendemos que el cliente está teniendo una dificultad que está fuera del área de nuestra competencia y pudiera beneficiarse de, no sé, terapia de speech o terapia ocupacional o de algún psicólogo para algo emocional, bueno, pues nosotros lo podemos referir. De esa manera estamos actuando en el mejor interés del cliente y bueno, pues lo demostramos de esa manera. No, no queriendo ser nosotros los únicos profesionales que estamos trabajando con ese cliente, sino pues darle oportunidad a que ese cliente reciba otros servicios que también pudiera necesitar. Por supuesto, en este 3.06 tenemos que recordar que tenemos que tener el consentimiento informado apropiado, porque si no, pues no lo podemos hacer. 3.07. Dice 3.07, contrato de servicios a través de terceros. En ocasiones, no es muy común, pero en ocasiones el servicio de análisis de la conducta no lo pide el cliente o no lo piden los padres del cliente, si en caso de que sea un menor de edad, sino que pues lo pide una tercera parte. Y tú dices, ¿qué cosa es una tercera parte? Bueno, para entender qué es una tercera parte, tienes que ver cuál es la primera y cuál es la segunda, ¿no? O la primera parte, tú y la segunda el cliente, o al revés. Ahí son las dos partes. El proveedor del servicio y el que recibe el servicio. Ahí hay dos partes nada más. ¿Cuál sería la tercera parte? Pues una gente que no tiene nada que ver con la primera y la segunda, ¿no? Entonces puede ser quién. Bueno, puede ser el distrito escolar, por ejemplo, o una escuela, o puede ser la corte, puede ser la corte. O si somos contratados por un tercero, una agencia del gobierno, una compañía de seguro, no sé, un tercero, pues tenemos que dejar claro cuál va a ser nuestro papel con cada parte. Y dice aquí que también tenemos que evaluar cualquier conflicto potencial que pudiera aparecer entre esas partes. Imagínate, también tienes que imaginar, es decir, hacer como un análisis anticipado de lo que pudiera pasar en una situación así.
O por ejemplo, si fue la escuela la que pidió el servicio de análisis de la conducta, es posible que tengamos que aclararle a la escuela que nuestra responsabilidad principal va a ser, por ejemplo, el bienestar del cliente y no el beneficio de ellos como escuela, aunque el pago pues lo haga la escuela. También explicarles qué tipo de información vas a compartir con los maestros, cuál no vas a compartir porque va a ser confidencial, o eso va a evitar pues confusiones siempre. Y dice aquí, a ver, dice aquí que, dice, son varias cosas, ¿no? Dice aquí que clarifican, primero es la responsabilidad con cada una de las partes, ¿no? Ese es el número uno. Tenemos que clarificar que ese contrato incluye las responsabilidades con todas las partes, es decir, ¿quién hace qué? Esa es la responsabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de cada una de las partes? O una responsabilidad de la escuela, por ejemplo, suponiendo el mismo ejemplo que fue la escuela que lo pidió, pudiera ser, por ejemplo, que la escuela debe proveer el momento indicado para dar la terapia o el espacio adecuado para pues, dar la terapia o tal vez los materiales, que el BCBA será responsable, por ejemplo, de la evaluación, de la supervisión, no sé. Eso es sencillamente un ejemplo. Dice aquí el número dos, el alcance de los servicios que se van a brindar o a proporcionar. Es decir, ¿qué tipo de servicios se van a ofrecer? ¿Con qué propósito? Pudiera ser que pues, va a incluir una evaluación, va a incluir el diseño del plan de intervención, va a incluir pues, el entrenamiento al personal docente, a lo mejor no. ¿Qué es lo que incluye? Esos servicios conductuales que va a brindar el analista, ¿qué va a incluir? El número tres dice aquí el uso probable de la información obtenida. ¿Para qué se va a usar esa información? Esa información se va a usar, por ejemplo, solamente para desarrollar el plan de intervención o solamente para dar seguimiento o pues se va a usar para pues, actualizar el plan de individualizado del niño, pero no se va a usar, por ejemplo, para pues, fines administrativos o para medidas disciplinarias, no sé. Dice aquí el 4, disculpen, que tienen que también incluir las obligaciones de los analistas según el código. ¿Por qué? Porque esas tercera parte no tienen por qué dominar el código de ética. Ya, cuando tú estás en dos partes, tú eres la parte que cumple con el código de ética, pero cuando hay una tercera, esa tercera parte no tiene por qué cumplir o no tiene por qué conocer el código de ética para los analistas. Entonces tú tendrías que documentar eso pues en ese contrato. Y dice, por último, el número 5, cualquier límite sobre el mantenimiento de la confidencialidad. O legalmente a lo mejor, pues puede ser que sea apropiado si te contrató una escuela, pues compartir determinada información confidencial, pero siempre va a haber ciertos límites, ¿no? El límite de la confidencialidad está, por ejemplo, en que en una situación así pudiera estar en que si el analista sospecha abuso o negligencia por parte de algún miembro de la escuela, pues que también va a estar obligado a reportarlo, ¿no? Y eso pudiera implicar romper la confidencialidad, pues con la escuela o con la familia, con quien sea. O ese sería, pues, los límites, si existe algún límite a la confidencialidad, y este es un ejemplo de un límite que siempre existe. Y por último, en la última oración dice que somos responsables de,
arreglar, modificar los contratos según sea necesario y revisarlos con las partes relevantes. En este caso, pues dice al principio que tenía que ser un contrato firmado, pero ya después al final no queda claro como en el artículo anterior que hay que volverlo a firmar, ¿no? Pero sí dice que tenemos que modificar el contrato según sea necesario y revisarlo con las partes relevantes. Y si las condiciones de servicio cambian, pues tenemos que discutirlo antes de continuar. Vamos al 3.08. Dice el 3.08, responsabilidad para el cliente responsabilidad ante el cliente con contratos de servicios de terceros. Los analistas siempre vamos a tener que poner al cliente por encima de todos los demás, si aunque un tercero sea el que pues pida el servicio. Sí, entonces aquí, mm, déjame ver si dice alguna otra cosa. Y dice, sí, y esta tercera parte pide algún servicio que sea incompatible con las recomendaciones del analista o que están fuera de su frontera de la competencia o que pueda resultar en una relación múltiple, tienen que siempre, pues, resolver esos conflictos en el mejor interés de los clientes. Si no puedes resolver el conflicto, es decir, ellos entienden que a veces no va a poder resolver. Entonces el analista debería obtener entrenamiento adicional, realizar consulta o incluso, miren lo que dice aquí, descontinuar los servicios siguiendo pues la forma normal o una forma apropiada de transición, o puede ser que lo tenga que referir a otro analista. Y bueno, como dice en todos los demás, documentar todas las acciones tomadas en una circunstancia como esta, en la cual pues tienes que referir al cliente a otra persona o dejar de trabajar con el cliente. El 3.09 está relacionado también con esto de las terceras partes, pero es la comunicación con las partes interesadas. Si estamos dando servicios que pidió una tercera parte, tenemos que asegurarnos de que el padre, los padres o los representantes legalmente autorizados, porque a veces no son los padres, sean informados de en qué va a consistir ese servicio, qué es lo que se va a brindar. Y también le tenemos que decir que ellos tienen derecho a recibir copias de toda la documentación, de todos pues, los datos. ¿Qué quiere esto decir? Supongamos, por ejemplo, que el servicio lo pide la escuela. No quiere decir porque el servicio lo pide la escuela, tú nunca te vas a comunicar con los padres. O que el servicio lo pide un juez en la corte y tú trabajas para alguna organización que tiene que cumplir con ese servicio que está pidiendo el juez. Si piden el servicio de un niño, en tanto ese niño es un menor, tú te tienes que asegurar que los padres también sean informados del servicio que tú le vas a dar. O tienes siempre responsabilidad hacia los padres y hacia los representantes autorizados. Tienes que informar que ellos tienen derecho a recibir copias de todos los servicios que se den. Dice aquí que a pesar de esto, miren,
Miren la última oración del 3.09. Dice que tenemos que conocer y cumplir con todos los requerimientos del consentimiento informado. No importa quién haya pedido el servicio. Es decir, el servicio lo pidió la corte, el servicio lo pidió la escuela, pues al BOR no le interesa eso. Lo que le interesa es que si esa persona es menor de edad, tiene pues, cuidadores, tiene padres, tiene personas que son legalmente autorizados o representantes legalmente autorizados, hay que pedirle consentimiento informado. ¿Ok? Porque lo haya pedido la escuela no quiere decir que no le tienes que pedir permiso a los padres, además de. El 3.10 dice limitaciones a la confidencialidad. En este caso, pues dice acá que nosotros como analistas tenemos que informarle a los clientes y a las partes interesadas, es decir, a los stakeholders, sobre las limitaciones de la confidencialidad. Y dice aquí, al comienzo de la relación profesional y cada vez que sea necesario. Y así termina, ¿no? Significa que tenemos la responsabilidad de explicarle a estas personas desde el inicio, bueno, ¿qué cosa? Que la información de nuestro trabajo profesional es una información que va a mantenerse confidencial, pero que en ciertas, pues, que hay ciertas excepciones que pueden ser legales o éticas, en las cuales esa información nosotros sí la vamos a revelar. Es decir, que siempre vamos a tener la obligación de proteger al cliente y pues le tenemos que aclarar a esas partes interesadas que aunque la privacidad de ellos es pues primordial, pues hay situaciones en las cuales vamos a estar obligados a romper esa confidencialidad para proteger al cliente, para cumplir con una determinada ley. Específicamente, casos de abuso, negligencia, riesgo de daño para el propio cliente o para otras personas. Son requerimientos legales, judiciales, como le quieran llamar, que vamos a tener que cumplir. Y por eso es que ese artículo se llama limitaciones a la confidencialidad. Es decir, que tú tienes que informar que todo es confidencial, pero que hay ciertos límites que si esos límites pasan, pues tú vas a tener que pues, hablar de la información confidencial. Y se lo tienes que decir desde el principio. Dice el 3.11, documentar la actividad profesional. Este está relacionado con otros que hemos visto anteriormente, o a través de pues, la relación. Nosotros profesionales tenemos que documentar nuestro trabajo apropiadamente a través de toda la relación. Y dice aquí que esa documentación tiene que ser detallada y de alta calidad. ¿Y para qué? Dice, para facilitar la provisión de servicios que nosotros mismos damos. Porque, ¿qué pasa? Si tú no documentas lo que tú estás haciendo, entonces no sabes cómo el cliente va mejorando, no sabes cómo ha avanzado. Para tú tomar decisiones, tienes que ir documentando el servicio que tú das. Pero dice también aquí, para facilitar la provisión de servicios por otros profesionales, porque tú, bueno, ninguno de nosotros somos pues eternos, ni tampoco somos pues imprescindibles en ninguna situación. Entonces, en este caso, tenemos que tener documentado bien todo por si nosotros no estamos, que otra persona sea capaz de darle continuidad a los servicios de ese cliente a partir de la documentación que tú hayas escrito. Si tú no tienes una documentación de calidad, pues ese otro profesional tendría que empezar, por ejemplo, de cero, haciendo un assessment porque no tiene acceso a pues, los documentos que tú estabas, lo que estaba documentado, o tu servicio, es decir, los documentos de tu servicio.
Entonces, en el libro de ética de John Bailey, él dice en esta parte de documentar la actividad profesional que con qué, para tú tener una idea de con qué calidad tú debes preparar la documentación, hay una pregunta que te puedes hacer. ¿Con qué calidad te gustaría a ti recibir la documentación del caso que te están transfiriendo, que te está transfiriendo otro analista para que tú continúes el trabajo? Entonces, lo que tú quisieras recibir y con la misma calidad con la que tú quisieras recibir eso, pues así es, con la misma calidad que tú la tienes que tener para dársela a los demás. ¿Ok? Entonces, dice aquí, ¿para qué hay que documentar nuestro trabajo? Dice, para asegurar la responsabilidad, es decir, para asegurar que fuimos nosotros los que dimos el servicio y no otras personas, ¿no? Dice acá, para cumplir con los requerimientos aplicables. Pueden ser que tú tengas que documentar con determinadas características porque así lo pide la organización para la que tú estás trabajando o porque así lo pide el seguro que paga por ese servicio. Debe tener estos y estos daticos, no pueden faltar. Bueno, si ellos dicen que no puede tener, que no puede faltar este datico ni aquel datico, pues tú lo tienes que poner. Si tú estás buscando remuneración de un seguro médico, pues ellos te van a poner características especiales que deben tener que debe tener la documentación y tienes que cumplir con eso. Aquí es, no sé, un ejemplo puede ser que haya que incluir la fecha, pero la fecha exacta, día, mes y año. Porque a veces he visto algunos documentos que tienen día y mes, sobre todo documentos de bileo. Dime, pero pon el año también, porque cuando pase este año, el año que viene, pues ese día y ese mes vuelven a ocurrir, ¿no? Entonces acá, ¿qué otra cosa dice? Debe ser creada y mantenida de tal manera que permita una comunicación adecuada o la transición de servicios si es necesario. Eso ya lo habíamos visto. Entonces vamos a ver el 3.12. El 3.12 dice defender los servicios apropiados, abogar por los servicios apropiados. ¿Para quién? Bueno, estamos en la sección 3, que dice responsabilidad hacia los clientes y los cuidadores, ¿no? O las partes interesadas. Pues tenemos que abogar por los servicios apropiados a nuestros clientes, ¿no? Tenemos que abogar y educar a los clientes y las partes interesadas acerca de los servicios basados o los servicios que pudieran ser recomendables, ¿no? Abogar, dice aquí, abogar y educar acerca de los servicios de intervención o de Behavior Change Intervention Procedure. So, el analista dice aquí que tiene que abogar por el nivel o la cantidad apropiada y el nivel de provisión y supervisión requerido para cumplir los goles del cliente. ¿Qué significa esto? Que el analista, tú como analista, eres también responsable, según el código de ética, de asegurarte que tu cliente recibe la cantidad y la intensidad de los servicios que pudieran ser necesarios para lograr los objetivos que tú quieres que ese cliente logre. Que haya una supervisión adecuada de esas personas que van a implementar el servicio, probablemente RBTs. O si, por ejemplo, un analista considera que las horas que aprobó un determinado financiador o un determinado seguro son insuficientes o que el nivel de supervisión que se aprobó no garantiza la calidad
del servicio, pues tiene ese analista la obligación ética de defender los servicios apropiados para el bienestar de ese cliente. O vamos a suponer que una compañía de seguro, pues solamente le apruebe 5 horas semanales a un niño con autismo que tiene muchas conductas problemáticas. Si tú como BCBS revisas eso, recibes esa autorización y tú sabes que ese niño necesita más de 5 horas a la semana para lograr determinados avances, pues tienes que pues, abogar por esos servicios, pues, pedir, mandar como una carta o comunicarte con el financiador explicando la necesidad de las horas, del nivel de supervisión, es decir, tienes que abogar por los servicios apropiados. No va a ser nunca una justificación decir, bueno, eso fue lo que le aprobaron. No, eso fue lo que le aprobaron, pero si tú entendías que eso no fue suficiente, tenías que abogar por el servicio correcto. El 3.13, ¿qué dice? ¿Cuántos son? Creo que faltan unos cuantos. Entonces, el 3.13 dice que los analistas hacen referidos basados en las necesidades del cliente. Si tú haces un referido, tiene que ser pues basado o pensando en lo que el cliente realmente necesita. Y no puede ser nunca por conveniencia ni por beneficio personal. El referido tiene que basarse en criterios clínicos, en criterios éticos, en criterios profesionales. Y pues normalmente se le debe dar a la persona la opción que elija, o, que o se debe dar a la persona opciones para que elijan pues quién va a ser o quién va a darle ese servicio de referido. Por ejemplo, supongamos que tú trabajas con una, un cliente y tú crees que se va a beneficiar de terapia de speech. Tú no le dices, ve a ver a Juanita. No, sencillamente tú le puedes dar como una lista de, pues, terapistas de speech, si quieres. O si no, sencillamente le dices que llama al seguro y que el seguro le provea una lista de terapistas de speech en su zona. ¿Por qué? Bueno, pues porque dice aquí que los analistas tenemos que informarle al cliente o las partes interesadas cualquier relación que tengamos con esos proveedores potenciales o cualquier pago o incentivo que podemos estar recibiendo por estos referidos. Que tenemos que ser transparentes sobre si hay alguna relación con los proveedores a los cuales nosotros están en una lista o le estamos refiriendo. O si es una amistad, si es una relación laboral, si tú vas a tener un beneficio económico por referirle a ellos el cliente. O si tú como analista le recomiendas a una determinada familia, por ejemplo, que vaya a determinada clínica de terapia, por ejemplo, de esto de speech, pues, y a ti te dan una comisión por tú enviar para allá personas, pues eso tú solo tienes que decir a los clientes. Que tienen que tener mucho cuidado con esto, porque en este país hay una ley que también hay que cumplir, y no sé cómo es que el BOA puso esto aquí, de los incentivos de los referidos, porque hay pues una ley aquí en este país que no se puede pues, recibir dinero por referido, ni pagar referido. Recuerdo bien cómo se llama la ley, pero es una ley y pues como nosotros como analistas tenemos que cumplir la ley, pues es probable que pues esto
no lo podemos hacer, ¿no? Dice, ahora, dice la última oración, que tenemos que documentar los referidos que hacemos, incluir los fees, los incentivos que recibo y por último dice, y hacemos los esfuerzos apropiados para dar seguimiento con el cliente y las partes relevantes o las partes interesadas relevantes. Es decir, tú vas a hacer un referido y no te puedes lavar las manos como Poncio Pilato, ya. Dice referido, problema de aquel. No. Dice aquí que tenemos que hacer un esfuerzo apropiado para hacer un seguimiento, ¿no? De ese referido. Es decir, tienes que tal vez pues comunicarte con los padres algunas semanas después o algunos días después para ver si de verdad pues el niño está recibiendo ese servicio, si de verdad lo llevaron a ese lugar, pues tener como un encuentro de ese tipo o alguna comunicación de ese tipo para hacer un follow-up, es decir, un seguimiento de ese referido que tú hiciste. El 3.14 dice facilitar la continuidad de los servicios. Como analistas, dice aquí, actuamos en el mejor interés del cliente para evitar interrupciones y eh, o discontinuidad, ¿no? Evitar interrupciones o descontinuidad en los servicios. Es decir, ¿qué quiere esto decir? Que nosotros como analistas tenemos que tomar decisiones siempre pensando en lo mejor para el cliente. Y en este caso específicamente que dice, que habla de la continuidad de los servicios, pues la prioridad debe ser siempre que los servicios no se detengan, dice de manera abrupta o sin un motivo justificado, ¿no? Eso pudiera afectar el progreso del cliente. Por ejemplo, otra cosa que dice aquí, en caso de, dice, hacen los esfuerzos apropiados y oportunos para facilitar la continuidad de los servicios en caso de interrupciones planificadas o no planificadas. Hay cosas que son planificadas. Por ejemplo, si tú sabes que tú te vas a ir de ese trabajo dentro de 3 meses, eso es una cosa que está planificada, ¿no? Y por tanto, pues se puede también planificar que pues ese cliente pase a otra persona y a otro profesional y que no sufra un cambio brusco, que la terapia de ese cliente continúe sin interrupciones. Entonces tenemos que anticiparnos a cualquier situación que pudiera interrumpir la terapia y tenemos que tomar las medidas pertinentes para que el servicio continúe sin afectar a nuestro cliente. Apropiado quiere decir que pues es una acción profesional, es una acción ética y oportuno, ¿qué quiere decir oportuno? Que se haga a tiempo, ¿no? Sin demora, sin que perjudique al cliente. Y las interrupciones planificadas, pues, puede ser ese ejemplo que les puse de que tú sabes que pues te vas a ir de ese lugar de trabajo, te vas a mudar, o una interrupción planificada puede ser las vacaciones, o puede ser si la analista, por ejemplo, está embarazada, una periodo de family leave, etcétera. En ese caso, pues hay tiempo, ¿no? Para organizar la transición, para asegurarte que el cliente no se quede sin servicio. Ahora, las no planificadas son esas situaciones que ocurren de manera, pues, inesperada, ¿no? ¿Qué ejemplos pudieran ser interrupciones no planificadas? Una enfermedad repentina, ¿no? Una emergencia en tu familia, puede ser un accidente. O puede ser también que se suspendan los servicios del seguro, los suspendan repentinamente. No van a pagar más a partir de este mes, qué sé yo, de pronto no tiene forma de pues, financiar
el servicio, el seguro, o puede ser incluso, pues, una decisión inesperada de los padres que digan, no, hasta aquí ya, yo no quiero hacer más el servicio. Entonces, ¿qué tú vas a hacer en una situación así? Tienes que tratar de facilitar la continuidad del servicio, o por lo menos tú evitar. Dice, aquí, esto es algo que no puedes esperar a que ocurra, sino que en el mismo contrato del servicio, fíjense, lo dice aquí, que nos tenemos que asegurar en el service agreement que mencionaba anteriormente, debe incluirse un plan general de acción ante interrupciones. Es decir, al inicio del servicio tenemos que, pues, dejar claro cómo vamos a actuar en caso de que ocurra una interrupción. Dice por último, bueno, no es por último, dice, cuando eh, ocurre una interrupción de servicio, los analistas comunican a todas las partes relevantes los pasos que están siendo tomados para mantener la continuidad del servicio. Este sería cuando hay una interrupción inesperada, me imagino, ¿no? En este caso, si hay una interrupción inesperada, pues hay que informarle rápidamente a las personas pues involucradas, que pueden ser los padres, los cuidadores, pues pudiera ser alguien de la escuela, las medidas que se están tomando para implementar o para pues lograr que se continúe con el servicio. Dice aquí en la última oración que tenemos que documentar todas las acciones realizadas y los resultados obtenidos. El 3.15. Son dos nada más. Falta el 15 y el 16. Son los 10. El 3.15 dice que habla de finalizar los servicios de manera apropiada. Dice, los analistas incluyen las circunstancias para descontinuar los servicios en el Service Agreement. So, ese documento que se llama Service Agreement también tiene que incluir las circunstancias en las cuales se van a descontinuar los servicios. Entonces, ¿cuáles son los motivos? Ya están listados del 1 al 6. ¿Cuáles son los motivos para finalizar los servicios? Estas son razones éticamente válidas para ponerle fin a una intervención conductual. En primer lugar, cuando el cliente ha alcanzado todas las metas establecidas y ya no necesita un apoyo continuo. Es decir, ya aprendí, supongamos que un niño tú le ibas a enseñar determinados goles, determinados objetivos y ya los cumplió, ¿no? Entonces, en ese caso, está bien descontinuar el servicio. El otro, el 2, dice, cuando el cliente no se está beneficiando del servicio. Y esto puede, disculpen, y esto puede ser eh, aunque pues se haya tomado las medidas pues apropiadas, se hayan hecho los ajustes, lo que sea. Si el cliente no se está beneficiando, pues entonces hay que descontinuar el servicio. El otro, cuando existen condiciones peligrosas o dañinas que ponen en riesgo al analista o a su equipo. Es decir, tampoco estás obligado a trabajar si tu vida está en peligro o si está en peligro la vida de otras personas. Si hay condiciones peligrosas o dañinas, eso tiene que haber estado documentado en el Service Agreement de que en una situación así se iba a descontinuar el servicio. Un ejemplo, no sé, que en las sesiones que tú estás haciendo en la casa, por ejemplo, haya violencia doméstica o haya consumo de droga. Si no, el analista pues entiende que esas son condiciones en las que no puede participar, pues eso debió haber estado en el Service Agreement y es una razón para descontinuar el servicio. La otra razón es cuando ellos lo solicitan.
sea, cuando el cliente o la familia lo solicita. En este caso, nosotros siempre tenemos que respetar la decisión de ellos. Este servicio es un servicio voluntario, no es mandatorio. Tenemos que cerrar el caso si ellos lo piden, documentándolo y punto. Otra circunstancia es cuando ellos no cumplen con el plan de intervención. A pesar, a pesar de los intentos del analista por ofrecer apoyo y resolver los problemas o las barreras. Esa es una condición también válida. Si tú como analista dijiste en el plan que los padres tienen que apoyar, tienen que participar, lo que sea, y ellos no lo están haciendo, pues lo mejor que hace es cerrar el caso, porque si no después, como el plan no va a funcionar, la culpable vas a ser tú como analista, o el culpable vas a ser tú. Y sin embargo, el plan no está mejorando porque no está cumpliéndose todos los requisitos. Entonces, eso es una razón válida. Si no tienes el apoyo de las personas que debieron apoyar o que te deben apoyar durante la implementación del plan. Y por último, aquí dice, cuando los servicios dejan de contar con financiamiento. No es obligado a dar servicios gratis. Si, pues, un seguro deja de pagar, tú debes haber incluido en el service agreement que los padres van a pagar a tanto la hora. Si ellos no lo pueden pagar, entonces, pues tú no vas a continuar con el servicio, ¿no? Es decir, de no tener financiamiento es una razón válida también. No hay posibilidad de una continuidad económica, pues es una razón. Y dice la última oración que los analistas le proporcionan, le entregan al cliente un plan por escrito cuando haya descontinuación de servicio. ¿Ok? Hay que documentar su recepción. Es muy probable que para documentar la recepción es que ellos lo tengan que firmar que los recibieron, ¿no? Y pues revisar este plan a través de todo este proceso de pues finalización y documentar todos los pasos que se han tomado. O algo así como hay muchas condiciones aquí, ¿no? Pero vamos a suponer que fue en la condición número 1, donde él cumplió todos los goles. En este caso, antes de cerrar ese caso y terminar ya, pues pudiera el analista entregarle a la familia un documento donde pues incluye todos los logros del cliente, las estrategias que puede ser que haya que seguir continuando en la casa, la forma que pueden volver a pedir ayuda en el futuro si fuera necesario. Y bueno, ya les digo que lo firmen, ¿no? Para tener la recepción de ese plan. Y nosotros guardar eso con pues toda la documentación de ese cliente. Y por último, tenemos el 3.16 que habla de una manera apropiada hacer una transición de los servicios. Dice aquí que tenemos que incluir también en ese service agreement, tenemos que incluir las circunstancias para transferir el cliente a otro analista dentro o fuera de la organización. Y aquí dice que, pues, como este service agreement se da desde el principio, ¿no? Desde el inicio del servicio, tenemos que especificar bajo qué condiciones va a ocurrir una transición en el caso. Y así, pues, no sé, la familia o el mismo analista va a tener claridad sobre qué va a pasar, en qué situaciones el caso va a ser transferido de un pues, analista a otro. En qué situación se pudiera reasignar el caso.
Por ejemplo, en caso de que el analista se vaya de la agencia, en caso de que el analista a lo mejor se mude de área, algo así. ¿Cómo se va a cambiar? ¿En qué situaciones no va a ser más este analista y puede ser otro analista quien va a trabajar con tu hijo? ¿No? Ese sería, pues, una de las cosas que tienes que tener claro. Dice aquí la segunda oración que tenemos que hacer los esfuerzos apropiados para manejar estas transiciones de manera efectiva. En caso de que tú tengas que transferir el caso a otro analista dentro de la misma organización o fuera de la organización, tienes que colaborar con el nuevo analista, con la familia, ¿no? Para asegurar esta continuidad de pues, tratamientos o esfuerzos apropiados. eh, es por tal vez revisiones, reunión con esa persona, una comunicación constante con esa otra persona dentro o fuera de la agencia. Fíjese, dentro o fuera. No quiere decir que porque se fue de la agencia ya tú igual te lavaste las manos como Poncio Pilato. No. Si el cliente se va fuera de la organización, tú tienes que hacer un esfuerzo apropiado. Tampoco es un esfuerzo extrahumano, ¿no? Sobrehumano, no. Un esfuerzo apropiado. Tampoco quiere decir que no vas a hacer ningún esfuerzo. Esfuerzo ninguno, no. Es un esfuerzo apropiado para que haya una buena transición y todo sea en mejor beneficio del cliente. Porque, ¿qué pasa? Si tú no facilitas al nuevo analista de esa otra agencia, a lo mejor determinados documentos, ese analista tiene que, como les decía anteriormente, empezar de cero. Y si tienen que empezar desde cero, tú no estás perjudicando a ese analista, quien está perjudicando es al niño, que se está, pues, atrasando en recibir un servicio. Y dice aquí, tienes que documentar cómo se va a llevar a cabo la transición, los target dates, las partes responsables, revisar el plan durante todo el proceso de transición y tomar las medidas necesarias. Dice, los analistas toman, cuando sea relevante, los analistas toman los pasos apropiados para minimizar interrupciones del servicio durante la transición, colaborando con otros profesionales es decir, con otros service providers. Tenemos que coordinar con otros profesionales que formen parte del equipo, ¿no? Para que, pues, se minimicen las interrupciones a los servicios durante el proceso este de transición. ¿Qué quiere esto decir? Que no sé cuántas sesiones va a dar un analista, hasta cuántas va a dar el otro analista y que no le falten sesiones a ese niño en ese mes en particular, algo así, ¿no? Entonces sería un ejemplo de tomar medidas apropiadas. Si el niño necesita recibir 16 horas al mes de supervisión o 20 horas a la semana de terapia por el técnico de conducta y se va a cambiar de una agencia a otra agencia, pues esa parte de la transición debe quedar como bien clara para que no se dañe el servicio a ese cliente. O de si es dentro de la misma agencia y ese niño tiene autorizada 30 horas a la semana. Bueno, ¿hasta qué semana va a trabajar el RBT-A y hasta qué es? ¿Y cuántas horas va a trabajar el RBT-B? De tal manera que no se perjudique ese cliente. Y bueno, hasta aquí el 3. Sabía que no me iba a dar tiempo a hacer el 4.